Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Vamos a principiar la clase número 22, gloria al Señor, para el 26 de enero. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos los que escuchan en esta mañana. Somos los pastores Luis y Yolanda de la Cruz de Lancaster, California. Gloria al Señor. Primeramente, doy gracias por el apoyo que dan ustedes cada domingo de escuchar la palabra del Señor. Muy bien, en esta mañana, antes de dar principio, voy a hacer una oración para que sea el Señor el que me ayude a poder compartir esta enseñanza con cada uno de ustedes. Padre, en esta mañana te doy gracias, Señor, por todo el cuidado que has tenido de cada uno de nosotros, Señor. Nos has cuidado y nos has protegido, Señor. Y hoy en esta mañana, Señor, solamente resta alabar tu nombre y glorificarlo, Señor. Y dale gracias, Señor, de la manera que nosotros nos sea posible llevar esta palabra a diferentes lugares por medio de estas redes sociales. Te doy gracias, Señor, porque hasta el día de hoy nos has tenido con victoria. Y ese es solamente la honra y la gloria es para usted. Amén. Muy bien, en esta mañana tenemos la lección número 22 para el 26 de enero y el título se titula La visión de Dios para la iglesia. Gloria a Dios. Antes de principiar, ¿verdad? Vamos a leer primeramente la verdad central, que a la palabra dice así como está escrito: la unidad cristiana es una característica esencial de una iglesia local saludable. El versículo clave lo encontramos en 1 Corintios 1:10 y dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Gloria al Señor. Vamos a leer, ¿verdad?, la lectura de la palabra del Señor que la encontramos en 1 Corintios capítulo 3 del versículo 1 al 23. Gloria al Señor. La escritura de esta mañana, repito, se encuentra en 1 Corintios capítulo 3 del 1 al 23. Le voy a dar lectura a la palabra del Señor, ¿verdad? Y la palabra del Señor se lee como está escrito, dándole honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica.
porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. La obra de cada uno se halla manifiesta, porque el día la declara, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual será el fuego, él la probará. 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pero escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, o sea la muerte, sea lo presente, o sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Muy bien, la primera parte, ¿verdad?, de la palabra del Señor que damos a leer, ¿verdad?, a manera de introducción, dice, si alguna vez ha sido parte de un equipo deportivo, probablemente haya escuchado el dicho, no hay uno o no hay uno en el equipo, queriendo decir, en este equipo solamente yo soy el que hago todo el juego. Sin embargo, muchos de esos equipos también tienen un premio para reconocer al jugador más valioso. Entonces, ¿quién recibe el crédito cuando el equipo tiene éxito? El INB o toda la organización, porque la gente parece obsesionada con determinar quién contribuye más. Hay una lectura a manera de inicial o como actividad inicial que dice de la siguiente manera: las buenas cenas de compañerismo en la iglesia no suceden por casualidad. Se necesitan muchas personas para lograrlo. Ojalá alguien recuerde planificar el menú para que no terminen solo con el puré de papas. Las cenas en las iglesias requieren cooperación y coordinación. Personas que trabajen juntas por un objetivo común. Lo mismo podría decirse de cualquier cosa que haga una iglesia para ver cumplida la visión de Dios para ese cuerpo de creyentes, ¿verdad? Ejemplo que nosotros conocemos, ¿verdad? Cuando las damas, ¿verdad?, organizan una cena o una comida, todas se ponen de acuerdo para que cada quien traiga el platillo o la comida que se necesita para dicho o dicha cena, ¿verdad? Y lo mismo los varones, cuando tienen su talento, se ponen de acuerdo, ¿verdad?, cada uno qué es lo que se va a traer para dicha comida. De la misma manera,
vamos a ver en esta mañana que para servir a Dios tenemos que trabajar todos en unidad, gloria a Dios, porque dicen por ahí en el mundo, ¿verdad? Un pueblo unido jamás será vencido. Eso es un dicho en el mundo. Pero nosotros conocemos, ¿verdad?, que en realidad la unidad, ¿verdad?, en una iglesia es la que hace la fuerza. Gloria al Señor. Seguimos adelante, dice la palabra del Señor. Lo mismo podría decirse de cualquier cosa que se haga en la iglesia para ver cumplida la visión de Dios para ese cuerpo de creyentes. Uno de los principales problemas de Pablo identificó en la iglesia de Corintio era la falta de unidad entre los creyentes. En 1 Corintios, capítulo 3, Pablo abordó o tomó la inmadurez espiritual, resultado de la incapacidad de esos creyentes para darse cuenta de que todo lo que tenían provenía de Dios. Aquellos creyentes necesitaban que se les recordara que era el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios y el templo de Dios. Como que se les había olvidado, ¿verdad?, que el trabajo, ¿verdad?, que estaban haciendo no era trabajo para ellos, ¿verdad? Ese trabajo que estaban haciendo, ese trabajo es para Dios. Lo mismo que se hace en las iglesias en el día de hoy. Todo trabajo que se hace, se organiza para hacer cualquier evento, ¿verdad?, para que haya unidad, ¿verdad?, y todo salga a la manera que Dios, ¿verdad?, desea. Tenemos la parte 1 en la que nos habla la iglesia, el campo de Dios. Y abajo hay otro escrito donde dice, la desunión es inmadurez. Pablo abrió 1 Corintios 3 con palabras destinadas a infundir humildad en los orgullosos creyentes de Corintio. Se veían a sí mismos como espiritualmente sabios, dotados y maduros, pero Pablo expuso que su engreída evaluación era falsa. Las divisiones entre ellos marcaban celos y riñas, revelaban su verdadera condición espiritual. El capítulo 3 se conecta con los dos primeros capítulos de 1 Corintios, continuando el enfoque de Pablo en el contraste entre la sabiduría mundana y la divina. Los creyentes de Corintios confiaban en la sabiduría humana para edificar la iglesia, lo que estaba causando división, porque ellos estaban confiando en la sabiduría, ¿verdad?, del mundo para poder, ¿verdad?, trabajar en la iglesia, y no estaban confiando verdaderamente en la sabiduría espiritual ni en la sabiduría divina, ¿verdad? Y eso fue lo que les trajo, ¿verdad?, problemas, ¿verdad?, que Pablo tuvo que empezar el capítulo 3 de esa manera. Tenemos, ¿verdad?, primeramente, ¿verdad?, en esta mañana mirando que hay 3 clases, ¿verdad?, de hombres, ¿verdad? Está el hombre natural, ¿verdad? Está el hombre espiritual y también está el hombre carnal. Gloria al Señor. Le damos una pequeña lectura, ¿verdad?, a esta palabra del Señor, porque me llamó mucho la atención, ¿verdad?, de qué manera habla del hombre natural.
y de qué manera habla, ¿verdad?, del hombre espiritual. Muy bien, de acuerdo, va girando la lección, vamos a llegar a ese punto. Muy bien, seguimos adelante. Cuando se trataba de hablar la verdad en amor, Pablo lideraba en su ejemplo. Los creyentes de Corintios necesitaban darse cuenta de que la forma de camarillas basada en ciertos líderes. Quiere decir, ¿verdad?, que había favoritismos, ¿verdad? Había un grupo que ellos, ¿verdad?, creían que cierto maestro o que cierto líder, ¿verdad?, que era su favorito. Y eso les trajo, ¿verdad?, en todo este tiempo, les trajo, ¿verdad?, confusión. Les trajo que hubiera riñas, que hubiera pleitos, ¿verdad?, divisiones, ¿verdad? Y de esas divisiones llegaron los celos, llegaron las contiendas, perdón, y llegaron las decisiones, ¿verdad? Y las decisiones, ¿verdad?, ya de ahí, ¿verdad?, empezó a venir, ¿verdad?, la inmoralidad, ¿verdad?, porque ellos estaban confiando en la sabiduría mundana en vez de confiar en la sabiduría espiritual divina. Gloria al Señor. Muy bien, seguimos adelante. En esta mañana está la lección muy bonita, aleluya, que cada vez cuando la estaba, ¿verdad?, meditando en ella, me estaba yo, ¿verdad?, gozando, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, sigue diciendo que ellos tenían favoritismos, ¿verdad? Tenían a maestros, ¿verdad? Solo eso les demostraba inmadurez espiritual. Cuando ellos, ¿verdad?, le daban más importancia, ¿verdad?, a un predicador o a un maestro o a un pastor que a otro. Pero Pablo usó fuertes contrastes para exponer su punto espiritual. Dice, trajo, ¿verdad?, a mundo, ¿verdad?, o sea, espiritual y mundo, ¿verdad? Espiritual contra mundano. Y luego puso adulto, ¿verdad?, como si fueran niños, ¿verdad? Y leche, ¿verdad?, como si fuera carne, ¿verdad? Estaba decepcionado porque todavía tenía que tratar con los corintios como si fueran gente del mundo o nuevos creyentes, en lugar de seguidores maduros de Dios. Ya tenían tiempo, ¿verdad? Esta iglesia, ¿verdad?, pone ejemplo, ¿verdad?, que todavía no estaban, ¿verdad?, dispuestos a comer, ¿verdad?, carne, ¿verdad? Todavía se quedaron, ¿verdad?, queriendo, ¿verdad?, leche, ¿verdad? Y sabemos bien que cuando una persona principia en el Evangelio, ¿verdad?, se le da clases, ¿verdad?, como una persona, ¿verdad?, como un niño, ¿verdad?, que se le da primero leche, pero conforme ese niño, ¿verdad?, va creciendo, ¿verdad?, a cierto tiempo, a ciertos años, a ciertos meses, ¿verdad?, ese niño deja la botella, ¿verdad? Y le dan ya, ¿verdad?, cosas más que le caigan mejor al estómago, pues decirlo yo. De la misma manera, ¿verdad?, Pablo pensaba que ellos ya estaban, ¿verdad?, preparados, ¿verdad?, y maduros, pero se llevó una grande decepción porque miró, aleluya, que todavía tenía que tratar con los corintios como si fueran gente del mundo o nuevos creyentes, ¿verdad?, en lugar de seguidores maduros de Dios. Crecer en la gracia y el conocimiento de Jesús es una expectativa para todos los creyentes. Usando la analogía de un bebé que crece hasta la edad adulta, Pablo les recordó a los creyentes de Corinto cómo los había criado cuando llegaron a la fe en Jesús. Él les recuerda muy bien y les dice, recuerden, ¿verdad?,
cuando ustedes empezaron a venir, ¿verdad? A ser creyentes, a venir a la iglesia, pero recuerdan cómo yo, aleluya, les enseñaba, ¿verdad? De acuerdo, ¿verdad? A su capacidad, ¿verdad? Porque eran nuevos, apenas venían llegando, pero ya habían pasado tiempo, tal vez, y Pablo pensaba que estos corintios ya habían madurado, que ya habían crecido, ¿verdad? Pero se llevó una gran decepción, porque todavía, dice, todavía tengo que volver a darles leche, ¿verdad? Como si fueran niños, ¿verdad? Que ustedes no han crecido nada, ¿verdad? En tanto tiempo, ¿verdad? No han, no han tomado en serio las cosas de Dios, ¿verdad? Porque todo lo que hay, ¿verdad? Yo encuentro aquí divisiones, ¿verdad? Y de las divisiones venían los celos, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Y contiendas, disensiones, y de disensiones venía la inmoralidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos estaban confiando en la sabiduría mundana, ¿verdad? En vez de poner, ¿verdad? La sabiduría espiritual o la sabiduría divina, ¿verdad? Que es la que nos fortalece, pues sí, gloria a Dios. Porque hay un canto que dice, ahorita me recordé, ¿verdad? Para mí ya lo del mundo se acabó, ¿verdad? Todo es solamente alabar a Cristo, ¿verdad? Leer la Escritura, orar, envolvernos en lo más que se puede en las cosas de Dios para mantenernos siempre, aleluya, de una manera igual, ¿verdad? De no ir para abajo, de no agarrar inmadurez, sino al contrario, ¿verdad? Agarrar madurez cada día, aleluya. Cada día que va pasando, ¿verdad? El Señor nos da más conocimiento, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo, ¿verdad? Estaba esperando de estos corintios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios sin repetir, dice, crecer en la gracia y el conocimiento de Jesús es una expectativa para todos los creyentes, ¿verdad? De acuerdo a 2 de Pedro 3:18 dice, usando la analogía, ¿verdad? De un bebé, como ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Hasta llegar a la edad adulta. Pablo les recordó a los creyentes de Corintio cómo los había criado cuando llegaron a la fe en Jesús. Desde el principio los había alimentado con leche, ¿verdad? Con verdades básicas de la fe, para así como un bebé se le detesta de la leche para ingerir alimentos sólidos. También estos creyentes deberían haber progresado espiritualmente, pero en lugar de ello revelaban su inmadurez espiritual mediante divisiones, celos y peleas. Es lo que tenían ellos, ¿verdad? Divisiones, de celos, ¿verdad? Pleitos, ¿verdad? Riñas, ¿verdad? Y a veces, dice la palabra del Señor, a veces tenían, ¿verdad? Riñas, pleitos por cosas insignificantes, por decirlo de Dios. No habían tomado todavía, ¿verdad? La madurez que Pablo había pensado, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué hay? Por eso se hace preguntas, ¿verdad, Pablo? ¿Verdad? Y les dice, aleluya, porque Pablo está completamente sorprendido, ¿verdad? Porque él esperaba ver una iglesia ya madura, ¿verdad? Ya con mucha habilidad, ¿verdad? Para predicar, para enseñar, ¿verdad? Pero se llevó una grande decepción, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Y dice de la siguiente manera, dice, la unidad en la iglesia es a menudo un tema difícil de discutir. En realidad sí es. Significa que todos los cristianos deberían de creer exactamente las mismas cosas y vivir su fe exactamente de la misma manera. La unidad deja o no lugar a diferencia en doctrina y práctica, que van más allá de los mensajes centrados en la Escritura. Si se supone que los cristianos deben estar unidos, tal como Jesús
y el Padre está unido, entonces, ¿por qué tantas denominaciones? ¿Verdad? Se hace una pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay tantas denominaciones? Las respuestas están a esta pregunta no son fáciles, pero sí señalan la necesidad de que los creyentes crezcan en la gracia y el conocimiento de Jesús. ¿Para qué? Se parezcan menos a personas del mundo y más a los hijos de Dios. Es muy fácil identificar, ¿verdad?, a una persona, ¿verdad?, cristiana, ¿verdad?, porque inmediatamente de la manera que usted contesta, de la manera que usted hace palabras con esa persona, inmediatamente lo dicen, usted es cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Por la manera de comportarse, ¿verdad? Eso es lo que esperaba Pablo, ¿verdad? Que ellos estuvieran ya maduros, pero encontró con todos estos problemas que había, ¿verdad? Y se sorprendió grandemente. Esta lección, ¿verdad? Vuestra enseñanza, ¿verdad? Es una enseñanza, ¿verdad?, que debemos de tomarla, ¿verdad?, nosotros mismos muy en serio, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a nosotros, ¿verdad?, a poder, ¿verdad?, trabajar, ¿verdad?, para el Señor, ¿verdad?, de la mejor manera, ¿verdad?, que podamos hacerlo. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios, Pablo incluyó a los creyentes cómo promover la unidad dentro del cuerpo de la iglesia al tomar el tema de los alimentos sacrificados a los ídolos. Explicó que el amor debería moderar las acciones de aquellos con conocimiento, de modo que aquellos con una conciencia débil, no tropiecen, ¿verdad? Para las personas, ¿verdad?, que no conocen la palabra del Señor, ¿verdad?, nosotros podemos darle, ¿verdad?, un buen ejemplo, ¿verdad?, para que esas personas que empiezan a conocer la palabra del Señor, ¿verdad?, agarren fuerza, ¿verdad?, en las cosas de Dios. Muy bien, seguimos más adelante, ¿verdad?, porque nosotros, ¿verdad?, pertenecemos a Dios, ¿verdad? ¿Cuánto le da gloria a Dios por ello? ¿Cuánto le da gloria a Dios porque pertenecemos a Dios? Le damos muchas gracias por ello. Aleluya. La iglesia pertenece a Dios. Utilizando una metáfora agrícola, Pablo explicó que los creyentes eran el campo de cultivo de Dios y él utiliza diversos obreros para producir la cosecha. Algunos siembran, algunos riegan, pero quien hace crecer la semilla es Dios, pues gloria a Dios. Nosotros, ¿verdad?, solamente somos, ¿verdad?, trabajadores, ¿verdad? Vamos a diferentes lugares o le hablamos de la persona que nos encontramos, ¿verdad? Le hablamos de Cristo, ¿verdad? Si tienen corazón sensible, ¿verdad?, aceptan al Señor, la llevamos a la iglesia, ¿verdad? Y conforme, ¿verdad?, va pasando el tiempo, se le va, ¿verdad?, hablando de la palabra de Dios en la escuela dominical. Es un buen, ¿verdad?, tiempo para que las personas nuevas, ¿verdad?, empiecen a aprender. En lo personal, siempre lo he dicho, que si en las iglesias no hubiera habido escuela dominical, quizás yo no hubiera seguido o no hubiera llegado mucho tiempo en la iglesia. Pero gracias a Dios, a que había escuela dominical en la cual pude ir aprendiendo de acuerdo a los maestros, ¿verdad?, que estaban enseñando. Y eso motivó, ¿verdad?, mi vida para poder aceptar a Jesucristo como mi único Salvador, ¿verdad? Y ese es el trabajo que tenemos que hacer, ese es el campo, es el mundo, ¿verdad? Nosotros tenemos que sembrar la semilla con cada persona que hablemos con ella, ¿verdad? Empezamos a hacer prácticas de diferente manera, como está el tiempo, con malo, está lluvioso, ¿verdad? Y ahí entramos, ¿verdad?, para hablarle
que todo lo que hay lo controla el Señor y que cada uno de nosotros necesitamos un Salvador. Ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Sembrar, ¿verdad? El crecimiento, estamos leyendo aquí, lo da el Señor. Nosotros nos tenemos que preocupar porque acabamos de mirar aquí, ¿verdad? Que unos, ¿verdad? Unos siembran, ¿verdad? Otros riegan, ¿verdad? Y todos trabajando en la obra del Señor. Lo mismo en una iglesia hay mucho trabajo, ¿verdad? Que hacer, yo siempre lo he dicho, ¿verdad? No nomás ser, ¿verdad? Predicador o ser maestro, ¿verdad? No, hay mucho trabajo en la iglesia, ¿verdad? Hasta barrer la iglesia, ¿verdad? Limpiar el parqueadero, mucho trabajo, pero todo en unidad y todo en conformidad, ¿verdad? Es la manera que nos está hablando la palabra del Señor en esta mañana. Muy bien, sigue diciendo adelante. La falta de unidad entre los creyentes de Corintio se debía en parte a su miope promoción de ciertos líderes sobre otros, que le estaban dando, ¿verdad?, preferencia a unos líderes que a otros, ¿verdad? Hoy quizás suceda en algunas iglesias, quizás no, pero puede ser que haya personas que digan, no, pues para mí no hay como el predicador, ¿verdad? De diferentes nombres, no vamos a decir un nombre. No, a mí mejor cuando habla el hermano que viene, ¿verdad?, de otros lugares, es mucho mejor. No, no tenemos que hacer eso. Todos, aleluya, desde el que va a la iglesia, ¿verdad?, hasta la persona que predica, todos, aleluya, lo hacemos, ¿verdad?, en unidad y conformidad para la honra y la gloria de Dios. Muy bien, sigue diciendo, el problema que había ahí en Corintios era un problema serio, déjeme decirle, aleluya. La falta de unidad entre los creyentes de Corintio, se debía en parte a su miopa promoción de ciertos líderes sobre otros. Las distintas facciones competían para demostrar que su maestro preferido era superior a los demás. Miren qué cosas. Algunos seguían a Pablo, quien había llevado el Evangelio a la ciudad y fundado la iglesia. Otros seguían a Apolos, un predicador elocuente y entusiasta. La devoción a los siervos del Señor en lugar del Señor mismo estaba causando división entre esos creyentes. Ellos mismos se causaban división, ¿verdad?, por tener preferencias, ¿verdad? Pablo explicó que este partidismo era divisivo, o sea que esto dividía en vez de ayudar, y equivocado. Todos los creyentes son parte de la cosecha que Dios está recogiendo. Por eso todos los creyentes pertenecen a Dios. Él levanta obreros para servir en su campo. Algunos pueden plantar la semilla, otros pueden regarla, pero es Dios quien lo hace crecer, la semilla. Pablo y Apolos y otros líderes no compartían, sino que eran socios en una tarea común. Lo que hacían solo era productivo, porque Dios daba el crecimiento. Pues sí, gloria a Dios. Platicaba un hermano pastor que ya pasó con el Señor, que cuando le hablaban o cuando le estaban hablando de Cristo, siempre tenían que ir por él. Él deseaba que no viniera, ¿verdad?, porque él apenas estaba queriendo aceptar al Señor. Pero después él testificaba que las personas que le hablaban, ¿verdad?, cuando no venía una persona por él para ir a la iglesia, venía otra. Así es que
ellos estaban haciendo un trabajo personal con esta persona que no conocía a Dios, pero que Dios le tenía un gran trabajo para él. Y así de la misma manera, nosotros, ¿verdad? Debemos, ¿verdad? De hablarle a una persona, ¿verdad? Y viene otra persona y le habla lo mismo, pero la palabra es la misma, ¿verdad? Y el crecimiento lo da Dios, pues gloria a Dios. Muy bien, seguimos adelante en esta mañana, dándole gracias a Dios por esta hermosa lectura, esta hermosa enseñanza, ¿verdad? Que Pablo está hablando a esta iglesia. Ojalá lo repita. Pablo explicó que este partidismo era divisivo y equivocado. Todos los creyentes son parte de la cosecha. En otras palabras, Pablo le dice que eso no sirve, porque eso es divisivo y es equivocado. Dice la palabra del Señor, hay diversidad de ministerios. Damos gloria a Dios por ello. Lo hemos visto en la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, Dios ha dado a las personas diferentes dones para servir en su campo de cosecha, al tiempo que Él hace en su parte para proporcionar el crecimiento, ¿verdad? Hay de Efesios, ¿verdad? Hay una enseñanza, ¿verdad? Que a unos, ¿verdad? Se dedican, ¿verdad? A ser maestros, ¿verdad? Otros a ser pastores, ¿verdad? Otros evangelistas, ¿verdad? Otros misioneros, pero el trabajo es el mismo. Se trabaja en unidad. Por eso dice, ¿verdad? Aquí en esta mañana, la escritura que estamos mirando, hay diversidad, ¿verdad? De ministerios. Pero todos los ministerios es Dios el que lo da. Hay una unidad de propósito en nuestro trabajo como siervos de Dios. El crecimiento de la iglesia. Cuando los creyentes permanecen en Jesús y producen frutos duraderos, traen la gloria a Dios. Bajan, son siervos de Dios y solo Él es quien produce crecimiento. ¿Por qué? Porque trabajan, ¿verdad? Y son siervos de Dios, pero Él es el que produce el crecimiento. Cada obrero será recompensado según su fidelidad. Los estándares humanos de éxito no serán la medida con que el Señor recompensa nuestra obediencia. La mundanidad o el mundo se infiltra cuando los cristianos comienzan a exaltar a los líderes. La oración de héroes, una forma de idolatría, puede llevar a los creyentes a glorificar a personas aparentemente exitosas y no glorificar a Dios como aquel que obra a través de sus siervos. Con demasiada frecuencia, nuestro lenguaje revela esa forma de pensar inmadura. Ese pastor construyó una iglesia grande. Este evangelista dinámico salvó a muchos. Cosecha y el campo son suyos y el resultado será la desunión. Aquí hay un buen ejemplo, ¿verdad? Dice, el pastor construyó una iglesia grande, ¿verdad? Este evangelista dinámico salvó a muchos almas. Cuando nos olvidamos que todos somos siervos y ministros de un solo Señor y que la cosecha y el campo son suyos. El resultado será, ¿verdad?, la desunión, ¿verdad? Cuando hay un desacuerdo, ¿verdad?, en la iglesia, cuando no hay una unidad, cuando unos están de acuerdo
y otros no están de acuerdo, ¿verdad? Ahí Pablo, ¿verdad?, explicó claramente que eso es inmadurez. Pues sí, gloria a Dios. Esta enseñanza, ¿verdad?, sirve, ¿verdad?, para nosotros, ¿verdad?, que tengamos cuidado, ¿verdad?, de que no tratemos de elevar, ¿verdad?, a una persona, ¿verdad?, porque, bueno, todos los, como hemos visto, todos los dones son de Dios. Dios da, ¿verdad? Dios da los dones, ¿verdad?, como lo hemos visto ya en Efesios, unos maestros, otros pastores, ¿verdad? Pero todo es de Dios y damos la gloria a Dios, ¿verdad? Si a usted el Señor le ha dado, ¿verdad?, la habilidad, ¿verdad?, de un ministerio, dale gloria a Dios, ¿verdad? Quizás a otra persona le dio la habilidad o el conocimiento o la sabiduría de otro ministerio, dale la gloria al Señor, ¿verdad? Porque todo, aleluya, lo hacemos para la honra y la gloria de Dios. Y damos la gloria a Dios por ello, ¿verdad? Es fácil, ¿verdad?, para que la mundanalidad, ¿verdad?, se filtre, ¿verdad?, en las iglesias, ¿verdad? Cuando los cristianos comienzan con los líderes, ¿verdad?, a la oración de héroes, ¿verdad? No somos héroes, pues de gloria a Dios. Somos servidores de Dios para la honra y la gloria de Dios. Y le damos gracias a Dios porque en su misericordia, ¿verdad?, nos ha llamado, ¿verdad?, para poder, ¿verdad?, predicar la palabra del Señor. Muy bien, seguimos adelante en esta mañana, ¿verdad?, dándole gracias a Dios, ¿verdad?, porque Dios ha sido bueno. Gloria al Señor. La parte 2 dice, la iglesia es el edificio de Dios, ¿verdad? Damos gloria a Dios por ello. Después de comparar a los creyentes con un campo de cultivo, Pablo usó imágenes arquitectónicas para recordar a los creyentes en Corintio que el Evangelio era el fundamento de su iglesia local. Pablo les había predicado a ellos las buenas nuevas, proclamando la muerte y sepultura y resurrección de Jesús, ¿verdad?, de acuerdo a 1 Corintios 1:5, ¿verdad?, como lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros fuéramos los más dignos de misericordia, ¿verdad? Porque ese es el lema principal, ¿verdad?, la resurrección, ¿verdad?, de Dios. Ese es el lema, ¿verdad?, que un día, ¿verdad?, seremos levantados, ¿verdad?, con poder, como dice en primera de Tesalonicenses 4:13, ¿verdad? Y el toque de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que habemos quedado, seremos levantados con poder. Y damos la honra y la gloria a Dios por ello, ¿verdad? Que si Cristo no hubiera resucitado, ¿verdad?, en vano serían todas las iglesias, como dijimos la semana pasada. En vano sería todo el trabajo, ¿verdad?, que se ha hecho. Pero porque, de acuerdo a 1 Corintios 15, porque el Señor resucitó, ¿verdad? Y vimos la semana pasada que había muchas pruebas y muchas evidencias. Por eso es, ¿verdad?, que seguimos alabando y glorificando el nombre de Dios. Y otros ministerios edificaron sobre el fundamento. A menos que se le construya una iglesia sobre Jesús, no puede haber unidad. De hecho, no había iglesia alguna. Pues gloria a Dios. Quiere decir que otro ministerio, otros ministros edificaron sobre el fundamento. A menos que se construya una iglesia sobre Jesús, no es posible, ¿verdad? Puede haber unidad. De hecho, no habría iglesia alguna. Muy bien. El campo de Dios, el edificio de Dios, estas metáforas ayudan a aclarar las bases de la unidad cristiana. Los creyentes pertenecen a Dios y llegan a la fe cuando la semilla de su palabra crece en el corazón por la fe. Son parte de la iglesia que Jesús está construyendo.
Pablo no cedió terreno a quienes querían unirse bajo la bandera de su maestro. No, Pablo les puso un alto luego. Un momento, ¿qué está pasando aquí? Que ustedes no han crecido, tienen inmadurez. ¿Cómo va a seguir así esta iglesia? De ninguna manera, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que Él luego les puso, ¿verdad? Un alto a quienes querían unirse bajo la bandera de un maestro o líder, ¿verdad? Poner los cimientos de la iglesia. Pero la esencia o lo principal del fundamento no era Pablo ni su obra, sino Jesús y la verdad acerca de él. Pablo había proclamado a Jesucristo y a este crucificado. La demostración del Espíritu de Dios había confirmado el Evangelio, por lo que la fe del pueblo se basaba en el poder de Dios, no en el razonamiento humano. Ningún otro fundamento permitiría que la iglesia fuera el templo santo de Dios en que Él habitaría por su Espíritu. Otros ministros que siguieron a Pablo debían de edificar sobre el fundamento del evangelístico de la iglesia. Todos los que enseñaran a los cristianos a creer y hacer debían de acercarlos a Jesús y fortalecer su fe en Él. Debían liderar con sabiduría, sabiendo que sus obras y palabras serían juzgadas, de acuerdo a Santiago 3:1. El Evangelio comienza con Dios y termina con Dios. La iglesia es suya. La unidad es más fácil de lograr y mantener cuando Dios recibe toda la gloria y el crédito de su iglesia. Existe por su gracia. Y nosotros que hemos experimentado su gracia debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Gloria a Dios. Agreguemos valor al edificio de Dios. El cristianismo requiere participación. Los creyentes deben de agregar el valor al edificio de Dios, utilizando materiales preciosos que resistirían el fuego del juicio. Nuestro esfuerzo no nos salva, pero seremos recompensados si nuestras obras tienen valor eterno y nuestras palabras transmiten la verdad del Evangelio. Por eso es tan importante que todos los creyentes estudien la Biblia y estén preparados para compartir las buenas nuevas. Dice la palabra del Señor más adelante. Continuando con la metáfora del edificio, Pablo describió una variedad de materiales que podrían utilizarse para edificar sobre el fundamento de Jesucristo. Algunas eran lo suficientemente valiosas como para resistir los fuegos del juicio. Otros no tenían valor duradero y serían consumidos. El servicio es un valor fundamental del cristianismo y debe estar motivado por el amor. Realizarse con humildad. Jesús es nuestro ejemplo en esto. Es posible hacer cosas buenas con motivos equivocados. Fíjese bien, a veces que se quiere hacer cosas buenas con motivos equivocados, que resultan en juicio en lugar de recompensa. Pero a medida que utilizamos fielmente los dones que Dios nos ha dado, es un servicio amoroso, humilde, y podemos, ¿verdad?, tener
la seguridad de que perdurará lo que estamos construyendo. Las verdades expresadas en 1 Corintios 3:15 son aleccionadoras. Los cristianos no solo salvos por obras, pero las obras que hayan hecho tendrán consecuencia en el día del juicio. Quizás la pérdida que menciona Pablo se refiere al arrepentimiento de una persona que, de haber contribuido poco al reino. Las imágenes son dramáticas y representan algunos que pueden que haya sobrevivido, pero tienen poco o nada de valor que nosotros, que sus vidas marcan una diferencia para la causa de Cristo. Parte 3. La iglesia es el templo de Dios. Pablo identificó su argumento refinado, la metáfora del edificio y los creyentes en Cristo. No solo el edificio de Dios, son el templo de Dios y la dirección, ¿verdad? Terminaba el plan de Dios para su templo. Si las obras de un creyente son quemadas en el juicio, aún eso sería salvo como alguien que apenas escapa del edificio lleno de llamas. Sin embargo, si la obra o enseñanza de algunos destruyen, de acuerdo a Corintios 3:17, su templo Dios lo destruirá. Promover la desunión es el santo templo de Dios. Es peligroso. Muy bien, seguimos adelante con la palabra del Señor. Dice, con el uso plural, vosotros, en 1 Corintios 3:16, Pablo está explicando que la iglesia en su conjunto es un templo para el Espíritu de Dios. Más adelante, en esta carta, Pablo agregó que el Espíritu vive en los creyentes como individuos, haciéndose cada uno uso de nosotros. También un templo del Espíritu Santo. Los creyentes están esencialmente unidos debido a esto. Cada uno de nosotros es una piedra viva puesta por Dios para edificar su templo. La creciente intensidad del argumento de Pablo en 1 Corintios 3, 16 y 17, en los versículos 12 al 15, explicó que un mal obrero sufriría una gran pérdida, pero aún así sería salvo, aunque fuera por poco. Pero el versículo 17 deja claro que Dios destruirá a aquellos que destruyan su templo. El castigo es más severo y resulta en condena. Los falsos maestros estaban destruyendo la iglesia local en Corinto. Sus enseñanzas, estilo de vida, estaban creando división, promoviendo la inmoralidad y causando confusión sobre las verdades del fundamento de la doctrina. Estos maestros responderían ante Dios y serían rechazados por los creyentes que constituían el santo templo de Dios. Esta terrible advertencia sigue siendo pertinente hoy. No se metan con el pueblo de Dios, aquellos a quienes Él ha santificado y ha apartado para sí.
Por otra parte, el pueblo de Dios debe rechazar cualquier cuya enseñanza se basa en una superioridad legalista o en un abuso por la gracia para excusar la inmoralidad. Debemos resistir la tentación de promover nuestra propia agenda, que solo trae discordia y daña. Más bien, debemos de valorar a los demás, siguiendo el ejemplo de Jesús. Es vital que mantengamos en santo temor de Dios, porque la destrucción espera a quienes destruyen su santo templo. En otras palabras, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Somos el templo de Dios. Y si por cierta razón, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Destruyemos, ¿verdad? Este templo que es de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Se tendría, ¿verdad? Que ver en el juicio de Dios. Y eso es muy importante, ¿verdad? Que debemos de tener en cuenta, ¿verdad? Todas estas enseñanzas que son para la honra y la gloria de Dios. En esos tiempos, ¿verdad? Los pastores, ¿verdad? Estaban, ¿verdad? Viniendo gentes nuevas, ¿verdad? A la iglesia, pero estos pastores o líderes, ¿verdad? Estaban, ¿verdad? Permitiendo que esas personas nuevas que llegaran estuvieran haciendo lo que el mundo hacía. En otras palabras, no había ningún cambio en esas personas. Seguían haciendo, ¿verdad?, las cosas del mundo. No les llamaban la atención, ¿verdad? Por eso mismo, ¿verdad?, Pablo, aleluya, tuvo que hablarles, ¿verdad?, que formaran parte, ¿verdad?, de la iglesia y que predicaran, ¿verdad?, la palabra como está escrita. No permitiendo, ¿verdad?, ninguna clase de confusión, no permitiendo ninguna clase de inmoralidad, ¿verdad? Porque ya miramos al principio, ¿verdad?, que todas estas divisiones, ¿verdad?, por tener preferencia, ¿verdad?, de ciertas personas, cargaban todos estos, ¿verdad?, problemas, celos, contiendas, ¿verdad?, por haber confiado en la sabiduría mundana. Tenemos que confiar en la sabiduría espiritual, ¿verdad?, de Dios. Gloria al Señor. Seguimos más adelante, ¿verdad? Esto es para finalizar en esta mañana, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Las divisiones en Corinto, que habían sido causadas por agruparse en torno a las líderes de las iglesias, tenía que terminar, ¿verdad? Esto no podía seguir adelante. Tenía Pablo que ver esto seriamente y hablar, ¿verdad?, con la iglesia, aleluya. Dice, es posible que estos creyentes pensaran que estaban actuando sabiamente, pero solo se estaban engañando ellos mismos. Como explica Warren Wiersbe, el mundo depende de la promoción, el prestigio y la influencia del dinero y de las personas importantes, ¿verdad? Eso es lo que el mundo prefiere o el mundo piensa. La iglesia depende de la oración, del poder del Espíritu, la humildad, el sacrificio y el servicio. Rechazar la sabiduría mundana puede hacer que los creyentes parezcan ante los demás, pero adoptar la sabiduría divina nos mantiene en el camino hacia la madurez espiritual. Las personas, ¿verdad?, que nos conocían antes, o el mundo, ¿verdad?, piensa que nosotros, ¿verdad?, somos ignorantes, ¿verdad?, que no sabemos qué estamos haciendo. Alguien dicho, ya lo he dicho muchas veces, ¿verdad?, que han dicho que los cristianos, ¿verdad?, no saben de dónde vienen ni para dónde van, ¿verdad? Y yo les tengo nuevas para ellos, ¿verdad?
sí sabemos de dónde venimos. Venimos de un mundo egoísta, un mundo perdido, un mundo, ¿verdad?, que como estamos mirando en esta mañana, no trae más que riñas, pleitos y disensiones. Y allá venimos. Y sí sabemos lo que estamos haciendo. Estamos alabando y glorificando el nombre de Dios para la honra y gloria del Señor. Y también sabemos para dónde vamos. Vamos a ir, ¿verdad?, para ver el reino de Dios, como hemos dicho en esta mañana. Aleluya. Nosotros, ¿verdad?, los cristianos, ¿verdad?, aunque ya estemos, ¿verdad?, dormidos, porque dice la palabra, aunque ya estemos muertos, viviremos, ¿verdad? Como ya mencioné en 1 Tesalonicenses 4:13, ¿verdad? Es una parte de la escritura muy hermosa. Que al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que nos quedemos, nos iremos con Él. Así que sí sabemos, ¿verdad?, de dónde venimos y sabemos para dónde vamos y sabemos lo que estamos haciendo. Estamos alabando y glorificando el nombre del Señor. Gloria al Señor. Muy bien, seguimos adelante, ¿verdad? Aparentemente o anteriormente, ¿verdad? Pablo había dicho que los creyentes en Corintio eran como bebés espirituales porque actuaban como personas mundanas al agruparse en torno a líderes humanos. La iglesia estaba siendo dividida y desgarrada. Se estaban engañando ellos mismos. Sí, pensaban que el ser partidarios y las apropiaciones del poder revelarían la superioridad de su sabiduría. Más bien, estos solo mostraban su necedad y su falta de compasión de lo que significa seguir a Jesús, ¿verdad? Estaban completamente equivocados, ¿verdad? Habían perdido, ¿verdad?, la verdadera, ¿verdad?, vocación de servir al Señor, ¿verdad? Se habían envuelto, ¿verdad?, en muchas cosas, ¿verdad?, en muchos favoritismos, ¿verdad? Y no es bueno tener favoritismo. Es bueno respetar a los pastores, claro, es bueno darles respeto, ¿verdad?, porque merecen respeto, ¿verdad? Pero no hacerlo, ¿verdad?, como lo estaban haciendo, ¿verdad?, esta ciudad, esta iglesia de Corintio, ¿verdad? Muy bien, seguimos adelante, ¿verdad? Pablo usó dos citas del Antiguo Testamento para ilustrar la necedad de la sabiduría mundana. La referencia de Job en 1 Corintios 3:19 revela la impotencia de la sabiduría mundana para lograr los objetivos previstos. La referencia del Salmo 94:11 en 1 Corintios 3:20 resalta el vacío de la sabiduría humana. Cuando se trata de asuntos espirituales, la sabiduría humana es defectuosa. Está corrompida por nuestra naturaleza pecaminosa y limitada por el tiempo y el espacio. Anteriormente, en su carta, Pablo señaló que el plan de salvación de Dios se ha cumplido en Cristo, el poder y la sabiduría de Dios. Al final del capítulo 3, Pablo recordó a los corintios que su fe en Jesús significaba todo les pertenecía, dado que cada uno de nosotros pertenecemos a Dios y a los demás. Nunca debería existir rivalidad o competencia. No estamos, ¿verdad?, en competencia. No estamos mirando a ver quién predica mejor o a ver quién enseña mejor. No. Estamos trabajando en unidad para la honra y la gloria de Dios. Y toda enseñanza, toda predicación, ¿verdad?, se debe, ¿verdad?, a la gloria de Dios. Y nosotros siempre
debemos recordar eso, que el poquitito conocimiento que el Señor nos ha dado, ¿verdad? O lo que el Señor, ¿verdad?, nos ha dado para ministrar, lo hagamos para la honra y la gloria de Dios. Gloria al Señor. Dice, no estamos en competencia con nadie, ¿verdad?, basada en líderes humanos, porque el conformarse con menos, porque arriesgarse a perder todo lo que, por pequeñas divisiones que terminan con la visión de Dios para su iglesia. En otras palabras, si nos envolvemos, ¿verdad?, en orgullo y en vanidad, ¿verdad?, y en preferencia, ¿verdad?, termina, ¿verdad?, nuestro deseo, ¿verdad?, de seguir ministrando la palabra del Señor. Solamente debemos de ver, aleluya, que lo poquito, ¿verdad?, que el Señor nos ha permitido, ¿verdad?, poder, ¿verdad?, trabajar para Él, es para la honra y la gloria de Dios, ¿verdad? Y la honra se la damos a Él, ¿verdad? Porque nosotros tenemos, ¿verdad?, una sabiduría espiritual, divina, ¿verdad? Porque ya vimos que la sabiduría mundana, ¿verdad?, trae riñas y trae pleitos. Gloria al Señor. Muy bien, seguimos adelante, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, ya para terminar, dice, ¿verdad?, dado a que cada uno de nosotros pertenecemos a Dios y los demás, nunca debería existir rivalidad. De ninguna manera en una iglesia no debe existir rivalidad o competencia, ¿verdad?, basada en líderes humanos. ¿Por qué conformarse con menos? Porque arriesgarse a perder todo por pequeñas divisiones que terminan con la visión de Dios para su iglesia, ¿verdad? Todas estas, ¿verdad?, divisiones que hay o que estaban haciendo, ¿verdad?, el pueblo de Corintios, era solamente, ¿verdad?, que puede, ¿verdad?, sofocar, puede terminar, ¿verdad?, la obra de Dios, ¿verdad? Y por eso Pablo, ¿verdad?, tuvo que hablarles fuertemente, aleluya, porque todo esto, ¿verdad?, miró, ¿verdad?, en Corintio, aleluya. Se sorprendió, ¿verdad? ¿Cómo es posible, verdad? Yo pensaba que estos Corintios ya estaban, ¿verdad?, bastante maduros, ¿verdad? Pero veo que no, ¿verdad? Veo que todavía tengo, en vez de traer alimentos sólidos, no lo puedo, todavía tengo que alimentarlos con leche. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, esa ha sido la enseñanza en esta mañana, ¿verdad? Damos gloria a Dios porque la visión de Dios, ¿verdad?, es para la iglesia, ¿verdad? La iglesia es el campo de Dios, ¿verdad? La desunión, ¿verdad?, es inmadurez, ya lo vimos en esta mañana, aleluya. Y todos pertenecemos a Dios, ¿verdad? Nadie pertenece a nadie, ¿verdad? La iglesia es el edificio de Dios, ¿verdad? Y Jesús es el fundamento, es la piedra angular, ¿verdad? Agregamos valor al edificio de Dios, ¿verdad? O sea, darle valor, darle énfasis al edificio de Dios. La iglesia, el templo de Dios, ¿verdad? Todos juntos y apartados, pero todos pertenecen, ¿verdad?, a los creyentes, ¿verdad? El campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios y el templo de Dios. Damos gloria al Señor. Muy bien, hemos dado por terminada la clase en esta mañana, ¿verdad? Solamente me queda, ¿verdad?, darle gracias al Señor, ¿verdad? Y enviar saludos a cada uno de ustedes que conocemos y que nos conocen, ¿verdad? Que sigan orando por nosotros, ¿verdad? Para que el Señor, ¿verdad?, siempre nos mantenga, ¿verdad?, en ese deseo, ¿verdad?, de poder predicar la palabra del Señor, ¿verdad? A predicar o enseñar la palabra del Señor lo podemos hacer, ¿verdad?, de diferentes maneras, ¿verdad? Que el Señor nos permita hacerlo. Y damos gracias a Dios que ya por un buen tiempo, ¿verdad?, el Señor me ha permitido transmitir esta enseñanza a través de estas redes sociales. Y estoy contento por ello, ¿verdad? Porque de esa manera puedo llegar a lugares que quizás yo no pudiera haber llegado, ¿verdad?, yendo a donde llegan las redes sociales. Gracias a Dios por ello. Muy bien, saludos a todos, ¿verdad?
mis hermanos que conocemos y nos conocen, que Dios les siga, ¿verdad?, ayudando. Seguimos orando por, ¿verdad?, el hermano de nuestra hermana Carmen, ¿verdad?, que oigo que ya está mejor y le doy la gracia a Dios por ello. Seguimos orando todavía por los que están delicados de salud, ¿verdad?, nuestro hermano Mondragón, ¿verdad?, que el Señor los siga ayudando, ¿verdad? Sigamos orando por nuestra hermana Marta Pilkington, que el Señor le siga dando, ¿verdad?, fuerzas, ¿verdad?, después de haber, ¿verdad?, perdido a su esposo, ¿verdad? Es el Señor el único que nos da fortaleza cuando un ser querido parte de este mundo. Aleluya. Muy bien, aleluya. Voy a despedir la clase, ¿verdad?, con una oración, dándole gracias a Dios porque Dios ha sido bueno, ¿verdad?, con cada uno de nosotros. Padre, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad, Señor, que usted me ha permitido de poder compartir esta enseñanza, aleluya, a través de estas redes sociales. Gracias, Señor, porque en este momento nos has permitido poder tener fuerzas para poder, Señor, llevar el mensaje de Dios en esta manera. Señor, le suplico, aleluya, que me siga dando fortaleza para poder seguir adelante, porque es usted el único que nos da las fuerzas, aleluya. Gracias, Señor, a cada uno de mis hermanos que tan amablemente escuchan este video. Sigamos orando, sigo orando por ellos, ¿verdad? Y que también ellos sigan orando por nosotros. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga en esta mañana.